Capítulo 53, verso 1. Y los hijos de Jacob se levantaron y tomaron a Benjamín y los regalos por completo, y fueron y vinieron a Mizraim, y se pararon ante Yahusef. Y Yahusef vio a su hermano Benjamín con ellos, y él les saludó. Y estos hombres vinieron a la casa de Yahusef. Y Yahusef mandó al superintendente de su casa que le diese de comer a sus hermanos, y él hizo así con ellos. Y a la hora del mediodía Yahusef envió que los hombres viniesen ante él con Benjamín. Y los hombres, vean qué curioso también, al mediodía, con lo que hablaba ahora el sol de justicia, o sea, cuando la luz estaba en su mayor fuerza. Y a la hora del mediodía Yahusef envió que los hombres viniesen ante él con Benjamín. Y los hombres contaron al superintendente de la casa de Yahusef acerca de la plata que se les devolvió en sus sacos. Y él les dijo a ellos: estará bien con ustedes, no teman. Y él trajo a su hermano Shimón a ellos. Entonces imagínense qué lindos ellos, qué decentes y honrados. Que cuando los están llevando, yo me los imagino, se les iba haciendo así, ¿verdad? Al superintendente: oiga, pero es que viera que la plata estaba en el saco, aquí se la traemos, ¿le parece? ¿verdad? Tratando de evitar cualquier problema, se confiesan y dicen: llegamos, la plata estaba en el saco, yo no sé qué será. Y el otro les dice: tranquilo, no se preocupen. Y Shimón dijo a sus hermanos: el soberano de los Mizraim ha actuado muy bondadosamente hacia mí. Él no me mantuvo amarrado como ustedes vieron con vuestros ojos, porque cuando ustedes salieron de la ciudad, él me dejó libre y me trató bien en su casa. Entonces ellos se habían ido por la idea que él les había metido, se habían ido con la idea de que Shimón estaba encerrado en la cárcel y la estaba pasando feísimo. Entonces todo el tiempo que estuvieron come grano y esperando a que hubiera hambre, ellos pensaban que Shimón estaba en la cárcel metido. Imagínense qué feo, ¿verdad? Y Yahudá: esperen, tranquilos, cuando haya hambre vamos. Era Shimón en la cárcel, según ellos. Pero bendito Yahweh, Yosef, como era su hermano y no era vengativo, cuando los hermanos se van y ya les hace el show de que lo mete a la cárcel enojado, lo saca y lo empieza a tratar súper bien y darle comida y demás. Dice: pero cuando ustedes salieron de la ciudad, él me dejó libre y me trató bien en su casa. Y Yahudá tomó a Benjamín de la mano, y ellos vinieron ante Yahusef, y ellos se inclinaron a él hasta el suelo. Y los hombres dieron el regalo a Yahusef, y ellos todos se sentaron ante él, y Yahusef les dijo a ellos: ¿está bien con ustedes? ¿Verdad que sería? ¿Están bien? ¿Está bien con vuestros niños? ¿Está bien con vuestro padre anciano? Y ellos dijeron: está bien. Y Yahudá tomó la nota que Jacob había enviado y la puso en mano de Yahusef, ¿verdad? Como la revelación de Yahweh a Yahushua, de Yahudá, para dársela al mensajero, el último, aquí como Yahusef. Y Yahusef leyó la carta y reconoció la letra de su padre, y él deseaba llorar, y él entró a un cuarto al interior y lloró con gran llanto y salió. ¿Verdad? Una vez más, no me puedo imaginar, ¿verdad?, leer las palabras de Jacob, y más cuando dice: y he pasado llorando y por eso mis ojos están débiles por mi hijo. Entonces de fijo tuvo que ir a meterse a leer la carta para no llorar enfrente de todo el mundo. Y también, como siempre he mencionado, interesante ver hombres tan fuertes, tan poderosos, tan varoniles llorando, por el hecho de que ¿verdad?, se ha metido mucho, bueno, hace muchos años, ya no tanto hoy, ya hoy más bien es al revés, los quieren hacer como mujeres, pero antes nos decían: ¿qué pasa? Una niñita está llorando, solo las niñitas lloran. Entonces el hombre creció todo reprimido porque no podía expresar sus emociones, sus sentimientos, y al final, tristemente, la única forma en que aprendimos, o se nos enseñó a expresarlo, era a través de la ira, y después nos están acusando de violentos e iracundos. Entonces nunca se les queda bien. Obviamente no debemos ser iracundos, pero debemos entender que es por esa presión social que hubo de niños que a veces muchos de nosotros los hombres tenemos problemas para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero podemos ver ahí como hombres tan varoniles no tenían ningún problema con llorar. Él ahí fue a esconderse para llorar, no porque dijeran: uy, no me pueden ver llorar, ¿verdad?, por ser hombre, sino porque pensarían: ¿por qué está llorando por una carta de Jacob? Está loco el rey, ¿verdad? Les hubiera hecho sospechar que era Yahusef. Y él levantó sus ojos y vio a su hermano Benjamín, y él dijo: ¿es este vuestro hermano del cual ustedes me hablaron? Y Benjamín se acercó a Yahusef, y Yahusef puso su mano sobre su cabeza, y él le dijo a él: que Yahweh sea favorable a ti, hijo mío. Y cuando Yahusef vio a su hermano, el hijo de su madre,
él otra vez deseó llorar. Sí, era curioso que Yahusef, bueno, y es que se puede ver de varias maneras, pero el hecho de que aquí el virrey Yahusef lo llama hijo, ¿verdad? Dice, hijo mío, que Yahweh sea favorable a ti, hijo mío. Obviamente no era su hijo genético, pero sería una forma similar a como hablaría un rey, diciéndole hijos a todos para ser buena gente o mostrarle favor. Pero también, ¿verdad? Curiosamente el primero vino como hijo, Benjamín, el que está sentado a la mano derecha, hijo de la derecha, y el último vendría como padre. Entonces curioso que Yahusef dice de Benjamín, hijo mío, pero después deja claro que era su hermano, no su hijo. Y cuando Yahusef vio a su hermano, el hijo de su madre, él otra vez deseó llorar, y él entró al cuarto y él lloró ahí y lavó su cara y salió y se detuvo de llorar, y él dijo, pongan la comida. Y Yahusef tenía una copa de la cual él bebía. Esta historia es muy interesante, así que espero pongan atención. Yahusef, con lo que voy a explicar aquí, Yahusef representa al primero, a Yahushua. Tenía una copa de la cual él bebía. Recuerdan que Yahushua levantó la copa en Pesach y dijo, esta es la copa, bueno, la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos, y la pasó para que bebieran, que representaba su sangre que iba a derramar después, al otro día. Pero entre haber dicho eso de la copa y entregar su sangre, estuvo el momento cuando fue a orar y le dijo a Yahweh, por favor pasa de mí esta copa. Entonces Yahushua tenía una copa espiritual que era morir por nosotros, y él llegó el momento donde en la carne, con toda razón, sintió temor y le pidió al Padre que pasara la copa, o sea, no tener que pasar por ese dolor, ¿está claro? Pero al final, la tercera vez que oró, dijo, pero si no puede ser cambiado, ¿verdad? Si es tu voluntad, que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. O sea, la forma en que ora Yahushua está dando a entender, la copa, pásala, si se puede sin que yo la beba. Pero, yo sabía, con ese pásala sonó mucho el anuncio. Entonces, Yahushua dice, si puedes, pasa la copa sin que yo la beba, pero si yo tengo que beberla antes de pasarla, pues que se haga tu voluntad. Al final la copa sería pasada. ¿A quién? A los dos testigos. Por eso es que cuando llegan los dos discípulos a través de su mamá, porque los dos discípulos le dijeron a su mamá, vaya, dígale a Yahushua que si nos deja sentarnos a su derecha e izquierda. Esos son los dos testigos, el lugar de cada testigo. Y Yahushua les dice a ellos, ¿acaso ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber? Entonces le está diciendo, los dos testigos van a tener que beber de la misma copa. Por eso cuando dice pasa la copa, se está refiriendo a los que vienen, a los testigos, ¿está claro? Entonces, también que se conecta con lo que me preguntaron ahora de los dos olivos. Bueno, no me lo preguntaron, lo comentaron. Vean que Yahushua le dice a esos dos, ¿acaso ustedes pueden beber de la copa? Cuando ellos preguntaron, pidieron estar a la derecha y a la izquierda. Recuerden lo que dice Zacarías 4, estos son los dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del soberano de la tierra. Entonces los dos olivos son los dos testigos son las dos personas que estarán a cada lado de Mashiach. En lo que respecta a autoridad, ¿verdad? Puesto que Yahushua está a la derecha del Padre, entonces eso muestra que es el que sigue en autoridad. Pero después se nos está diciendo otra forma de verlo, Yahushua con dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, el soberano de la tierra y dos olivos se puede ver como los dos ungidos, Yahweh como soberano de la tierra y primero y último, a la derecha y a la izquierda, porque recuerden que el último Yahweh lo toma de su mano derecha, o sea, está a la izquierda. Pero cuando hablamos de Yahushua como el soberano de la tierra, entonces el último estaría a la derecha, porque es el que sigue en autoridad, y el Yahu a la izquierda. ¿Sí me explico? Entonces, Yahusef tenía una copa de la cual él bebía y era de plata hermosa, hermosamente incrustado con piedras de ónix, otra vez el ónice, y bedelio. Y Yahusef pegó a la copa o golpeó la copa en vista de sus hermanos mientras ellos estaban sentados para comer con él. Entonces aquí Yahusef iba a ser, que era medio actor también, agarra la copa y se queda viéndolo, se hace ¡ping! Y se queda viendo la copa así.
porque quería hacerles entender que esa copa lo ayudaba a él a adivinar. Entonces él iba a empezar a decir cosas, porque los conocía, eran sus hermanos, iba a empezar a decir cosas que para los ojos de ellos iban a ser de la copa que le estaba diciendo la revelación. Incrustado con piedras de ónice y bedelio, y Yahusef pegó a la copa en la vista de sus hermanos, se pegó a la copa, la golpeó la copa a la vista de sus hermanos mientras ellos estaban sentados a comer con él. Y Yahusef dijo a los hombres: yo sé por esta copa que Rubén es el primogénito, Shimón y Leví y Yahudá, Isachar y Zebulón son hijos de una madre. Siéntense ustedes a comer según sus nacimientos. Imagina a ellos, qué copón. Y él también puso a los otros según sus nacimientos. Y él dijo: yo sé que tu hermano menor no tiene hermano, y yo como él no tengo hermano. Él por lo tanto se sentará a comer conmigo. Entonces vean qué dicho, porque como él era Yosef, él es Yosef, entonces está diciendo: Benjamín se quedó sin hermano, igual yo, entonces se va a sentar conmigo. Entonces empezó a acomodarlos a todos como debían ir según sus nacimientos. Y Benjamín subió ante Yahusef y se sentó sobre el trono. Vean, Yosef permitió que Benjamín se sentara sobre el trono. Recuerda lo que dice Yahushua en Apocalipsis: al vencedor yo le permitiré que se siente sobre el trono, así como mi padre me permitió sentarme sobre el trono. Entonces, así como Yahweh llevó al trono a Yahusef, ahora Yahusef está trayendo a Benjamín al trono, como el primero atrayendo al último para que sea rey. ¿Sí me explico? Y Benjamín subió ante Yahusef y se sentó sobre el trono, y los hombres vieron los actos de Yahusef en Apocalipsis 3:21. Al vencedor, recuerden que Números 24 dice: de Jacob saldrá el vencedor. Y Apocalipsis 6, 1 y 2 dice que sale el caballo blanco, al jinete se le da una corona, viene con un arco y sale venciendo y para vencer. Entonces es el que se va a convertir en el vencedor. Apocalipsis 3:21 dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Entonces ahora Yahushua le está diciendo al último: yo voy a permitir que se siente conmigo en el trono, que tenga trono, así como aquí Yahusef está trayendo a Benjamín a sentarse con él. Y Benjamín subió ante Yahusef y se sentó sobre el trono, y los hombres vieron los actos de Yahusef y ellos estaban asombrados por ellos. Y los hombres comieron y bebieron en ese tiempo con Yahusef, y él entonces les dio regalos a ellos. Oigan, y Yahusef dio otro regalo a Benjamín. Y Menashe y Efraín vieron los actos de su padre, y ellos también dieron regalos a él. Y a Senat le dio un regalo. Así hubo 5 regalos en la mano de Benjamín. Que ya me imagino todos sospechando: ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Porque ahora estaba pasando con Benjamín lo mismo que había pasado con Yahusef, como un favoritismo que recibía un poco más. Me imagino a todos los hermanos viendo a Benjamín, que de fijo en parte era Yahusef probándolos. Vamos a ver si se ponen celosos. Pero Yahusef, al ver a su hermano, le ama tanto y le recuerda con tanto cariño, que dice: le tengo que dar un regalo extra, como la doble porción. Pero después llegan Efraín y Menashe y dicen: este es el tío más cercano, démosle regalo. Y a Senat, la esposa, dices: tengo que darle regalo. Entonces todos deciden seguir el ejemplo de Yahusef y regalarle algo. Entonces le dan 5 regalos. Salió súper regalado. Obviamente en la mente de ellos debió haber sido: es que es el menor, los lo quieren apapachar o algo así, ¿verdad? Quién sabe qué. Y el 5 representa la Ruach HaKodesh, representa revelación. La letra Hei, como la que se le agregó al nombre Yahusef, representa el favor de Yahweh. Entonces ahí él está recibiendo el favor. Recuerden que la Torah tiene 5 libros. Entonces se puede ver también como que le está dando el conocimiento de la Torah, la ley que está escrita en 5 libros, 5 porciones de escritura. El favor, revelación, la Ruach y otras cosas que van con el 5. Y a Yahusef le trajo vino a beber. Bueno, entonces hubo 5 regalos en la mano de Benjamín. También qué curioso, 5 regalos en la mano de Benjamín, ¿verdad? Que tenemos 5 dedos en cada mano. Y a Yahusef les trajo vino a beber, pero ellos no quisieron beber. Y ellos dijeron: desde el día en el cual se perdió Yosef, nosotros no hemos bebido vino ni comido alguna delicadeza. Vean esto también, muy importante.
padres de las tribus, hermanos de Yosef, le están diciendo, cuando les ofrece vino, ellos dicen, no, es que desde que se perdió Yosef no bebemos vino, ¿verdad? Como diciendo, estamos ayunando de beber vino, porque el vino trae gozo y no merecemos gozarnos sin nuestro hermano, por decirlo de alguna manera. Esto se conecta una vez más con Yahushua, porque ¿qué dijo Yahushua a los discípulos? No volveré a beber el fruto de la viña hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahí Yosef está en un reino y les está ofreciendo vino, y ellos dicen, no hemos bebido desde que se perdió Yosef, que sería como 2000 años después de Mashiach, decir, es que no hemos vuelto a beber vino con él. Y él les está ofreciendo porque ya están en el reino. ¿Sí me explico? Recuerdan que hay 5 ministerios, que sería apostolado, y no lo dije por eso, porque el apóstol tiene los demás, como el pulgar cubre los otros dedos en un puño. Entonces el último viene como un mensajero, por ende como un apóstol, tiene los demás ministerios. Entonces se podría decir como que a los de las otras tribus o a los otros hermanos les dio un ministerio a cada uno, un ministerio aquí, un ministerio allá, un ministerio aquí, pero cuando llega Benjamín como el último hijo de Jacob, le da los 5 ministerios a través del apostolado. ¿Sí me explico? Entonces dice, desde el día en el cual fue perdido Yosef, como cuando Yahushua murió, nosotros no hemos bebido vino, como Yahushua dijo, no beberé hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino, ni comido alguna delicadeza. O sea, llevaban 20 y resto de años sin beber vino y sin comer algo rico. Obviamente me imagino que alguna comida que hayan comido les supo deliciosa, pero me refiero así como hacer el esfuerzo para tener banquete y demás. Y Yosef juró a ellos, y él les presionó, y ellos bebieron abundantemente con él en ese día. Y Yosef luego viró a su hermano Benjamín para hablar con él, y Benjamín estaba todavía sentado sobre el trono ante Yosef. Y Yosef le dijo a él, ¿has tú engendrado algún niño? Y él dijo, tu siervo tiene 10 hijos. Y es que se acuerdan que empezó tempranito el hombre a tener hijos. Y él dijo, tu siervo tiene 10 hijos, y estos son sus nombres: Bela, Beker, Ashbel, Geirá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Y yo llamé sus nombres por mi hermano, a quien yo no he visto. Entonces, ¿verdad? Él queriendo conocer a Benjamín, le pregunta, ¿qué tiene hijo usted? Entonces le dice que 10 y que a cada uno le puso un nombre por su hermano que se perdió. Entonces, una vez más, imagínense el hermano. Toquecito, ya ves. Dice, y él ordenó que ellos le trajesen ante él su mapa de las estrellas, por la cual Yosef sabía todos los tiempos. Y Yosef dijo a Benjamín, yo he oído que los Ibrim están familiarizados con toda sabiduría. ¿Conoces algo de esto? ¿Verdad? Si Benjamín hubiera sido cristiano, le dicho, no, que eso es satánico, no, ¿cómo va a sacarme usted un mapa de estrellas? Está loco, ¿verdad? Porque tristemente en el cristianismo tienden a satanizar mucho el conocimiento por algunas ramas de conocimiento que sí son erradas, pero todo lo meten en la misma canasta, ¿verdad? Y generalizan. Aquí vemos que entonces Yosef trae el mapa de las estrellas y le dice, como sacar estelario, ¿verdad? Y le dice que si él conoce de eso, puesto que él sabe que sus antepasados sí sabían de ese tema. Dice, y Benjamín dijo, tu siervo está enterado también en toda sabiduría que mi padre me enseñó. Y Yosef le dijo a Benjamín, mira ahora este instrumento y entiende dónde está tu hermano Yosef en Mizraim, quien tú dijiste que bajó a Mizraim. Entonces saca el mapa y le da la oportunidad a él de estudiar el mapa para buscar dónde estaría, según las estrellas, su hermano. Obviamente, ¿verdad? Bueno, quién sabe exactamente la forma en que llegó a determinarlo. Una de las formas podría ser, porque recuerden que las 12 tribus son representados por las 12 constelaciones. Entonces podría, ya para ese momento, Benjamín saber a cuál constelación representa a Yosef, que por ejemplo sería Libra, el séptimo mes, Eitanim, y a través de eso quizá
La forma en que estaban acomodadas las estrellas en ese momento, en ese mes, le podía dar una revelación a él si Yosef le estaba como dando una pista. ¿Cómo podría ser de otra manera? Curiosamente ahora me preguntaron por la estrella Sirio. Sirio o Sirius en hebreo se llama Abrak. Cuando Yosef lo sacaron para que todo el mundo se inclinara ante él como el virrey, dijeron que todo el mundo dijera Abrek. Es básicamente la misma palabra, la única diferencia es una letra al puro final, una kaf en vez de una kuf. Hay una forma de cambiar las letras que se hace en el hebreo para poder llegar a revelaciones más profundas de una palabra, donde se puede cambiar una letra que tiene un sonido X por otra letra del alfabeto que tiene el mismo sonido o similar, porque el mismo exacto pues no, pero similar. En este caso la letra que es similar a la kaf es la kuf. Entonces Abrek y Abrak se puede ver como una misma palabra con ese cambio, ¿sí me explico? Y cuando Yahusef entró a Egipto, el Nilo se levantó, entonces ellos vieron una conexión, así como cuando recuerdan los demás Moshe y demás antepasados o importantes patriarcas de la escritura llegaban a un pozo, el agua ascendía. Entonces cuando Yosef llega a Egipto, el Nilo asciende. Entonces ellos dicen, el ascender del Nilo fue por bendición de Yosef, o sea, fue porque Yosef entró que subió el Nilo. Entonces parece indicar que habrían conectado a Yosef con Abrak. ¿Por qué? Porque el Nilo subía cuando Sirio se dejaba ver en el horizonte. Entonces, o sea, a través del año se dejaba ver por varios meses, pero después se escondía, entonces el Nilo bajaba. Cuando volvía el Sirio a salir, el Nilo volvía a subir. Entonces conectaban a la estrella Sirio y la adoraban en idolatría y demás, porque veían la conexión con el Nilo. Y el agua, puesto que el agua del Nilo les daba para comer, ¿verdad? Hacía que los frutos crecieran, puesto que ahí no llovía. Entonces, de hecho, se dice que cuando Yosef murió, los egipcios lo metieron en una caja, sus huesos, y lo enterraron debajo del Nilo. Recuerden que hay una historia de que cuando todo Israel se fue a pedir las riquezas de los egipcios para salir en el éxodo, Moshe se fue a sacar los huesos de Yosef y tuvo que hacer ahí una cuestión para que saliera, porque habían hecho una brujería para que no pudieran sacar los huesos de Yosef del Nilo, porque ellos pensaban que habría una maldición si los huesos de Yosef se iban de Egipto, principalmente del Nilo, el Nilo no les iba a volver a dar agua. Por eso lo enterraron ahí, como para mantener el Nilo arriba, según ellos. Entonces Moshe llega y hace unas placas de metal, y cuando tira la del becerro, que era el animal que representa a Yosef, los huesos salieron del Nilo y se los llevó. Se dice que después esa placa del becerro fue la que Aarón utilizó y echó en el horno e hizo que tomara forma de becerro de oro. De ahí también la conexión de que vendría el descendiente de Yosef para rectificar el pecado del becerro de oro. ¿Estamos? También que llevaban el arca de Yahweh de la misma manera que llevaban los huesos de Yosef, por ende una muestra también de que el descendiente de Yosef es representado por el arca. Y digo todo eso porque aquí le sacan las estrellas y le dicen, dígame dónde está su hermano. ¿Sí me explico? Entonces es como diciendo que Yosef era representado por una estrella y le está diciendo Benjamín, encuéntrela. ¿Sí me explico? Similar a esa misma profecía de Números 24 que dije ahora, de Jacob saldrá el vencedor. Esa misma profecía dice, de Jacob saldrá una estrella. Estrella saldrá de Jacob, un cetro de Israel. Y sigue hablando. Y también, a que no terminé eso toda, Abrek se puede interpretar de varias maneras. Abrek daba a entender, inclínense ante él, doblen la rodilla. Pero también se puede entender como padre de bendición. Ab y Baruch, bueno, eso sería padre bendito, pero al verlo como Abrek sería como padre de la bendición. De hecho, recuerden que Birkaim es rodillas, Beraká es bendición, porque la bendición representa a Yahweh doblando sus rodillas para ayudarnos, o sea, descendiendo de lo alto para ayudarnos con algo. Entonces,
Y Benjamín vio ese instrumento con el mapa de las estrellas del cielo, y él era sabio, y miró ahí adentro para saber dónde estaba su hermano. Y Benjamín dividió la tierra entera de Mizraim en 4 divisiones, y él encontró que aquel que estaba sentado sobre el trono ante él era su hermano Yahusef. ¿Se imagina qué respeto de agarrar el mapa? Ustedes, sí, porque no sabemos exactamente cuál fue el estudio que hizo las estrellas como para saber que era el que estaba a la pura par, pero es una posibilidad también que al acomodarlos le estuviese dando una pista a Benjamín. Normalmente, o sea, porque recuerden que hay varias opiniones con respecto a cuál tribu va con cuál mes, pero por ejemplo, Yahushua vino de Yahudá, y Yahudá se conecta con el primer mes, que fue cuando Yahushua murió, y en esa misma opinión en la que Yahudá es el primer mes, Yahusef es el 7º mes, que es el mes en el que el descendiente de Yahusef tiene que venir a morir, y es Libra, entonces se conecta con juicio, justicia, las balanzas. ¿Por qué? Bueno, o sea, por si algo, porque otra forma de verlo, si lo viésemos por animales, Leo sería Yahudá y Tauro sería Yahusef, si lo viésemos por animales, pero no podemos hacerlo de esa manera con todos, porque no todas las constelaciones son animales y no todas las tribus son representadas por animales. Entonces por eso que se vuelve un poco confuso cuando se hace así, pero el arco es el 9º. El 11 es en el gregoriano, ¿verdad? Sí, todo bien. El 11, ya me lo llevé. Acuario, que también es Acuario, porque es el que es la lluvia tardía, representa al hombre con el cántaro, porque viene a dar revelación y que se llene la tierra del conocimiento de Yahweh como las aguas cubren el mar. ¿Recuerdan cuando Yahushua le preguntaron dónde quieres que celebremos Pesaj? Y él dijo, vayan y verán a un hombre con un cántaro, entren en la casa de él y ahí vamos a celebrar, representando que después de el primero, en la era de Acuario, vendría el último a iniciar el ministerio en Pesaj. Pero se acordó Elohim de Raquel, la oyó Elohim, le concedió hijos, concibió ella y dio a luz un hijo, y exclamó, Elohim ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre Yosef, diciendo, añádame ahora otro hijo. Sí, aquí está ya después de... bueno, sí, incluso después de Dina. De fijo no era solo el mapa, había algo para medir distancias de estrellas y todas esas cosas, porque también estos mapas, si es como el que estoy pensando, eran mapas donde venían, o sea, son mapas movibles, porque es para poder ver dónde va a estar el planeta cada día durante el año, entonces habría que moverlo cada día para saber cómo están ubicados. Es algo como Stellarium, exacto, sí. Y Benjamín dividió la tierra entera de Mizraim en 4 divisiones, y él encontró que aquel que estaba sentado sobre el trono ante él era su hermano Yahusef. Y Benjamín se maravilló mucho, y cuando Yahusef vio que su hermano Benjamín estaba tan anonadado, él dijo a Benjamín, ¿qué has visto tú y por qué estás tú anonadado? Callao, no le digan ahí. Y Benjamín dijo a Yahusef, que también en cierta manera, ¿verdad? Si vemos a Yosef como el primero y a Benjamín como el último, es como si estuviese aquí Yahweh revelándole al último antes de revelárselo a las tribus, antes de revelárselo a los pocos. Y Benjamín dijo a Yahusef, yo puedo ver por esto que Yahusef mi hermano se sienta aquí conmigo sobre el trono. No, buscándolo, pero no lo veo, ¿no? Y Yahusef le dijo a él, yo soy Yahusef tu hermano, no reveles esto a tus hermanos, mira, yo te enviaré a ti con ellos cuando ellos se vayan, y yo les mandaré que sean traídos de vuelta otra vez dentro de la ciudad, y yo te quitaré de ellos. Entonces ya le empieza a contar el plan, voy a hacer un show, así que ya Benjamín sabía y le dice, yo lo voy a hacer como que lo voy a quitar a usted de ellos, me lo voy a dejar, usted tiene que dejarse, ¿verdad? Y Benjamín, ok. Y si ellos arriesgan sus vidas y pelean por ti, entonces yo sabré que ellos se han arrepentido de lo que me hicieron, y yo me haré conocer a ellos. Entonces, si la gente se arrepiente del rechazo de Yahushua y la verdadera doctrina, Yahweh permitirá la revelación del último ante ellos, el que le reconozcan, obviamente. Dice, pero si ellos te abandonan a ti cuando yo te quito, entonces te quedarás tú conmigo y yo pelearé con ellos, y ellos se irán y yo no seré conocido por ellos. Entonces, aquí está hablando de los hermanos en particular, pero se puede separar en toda la humanidad los que creen y los que no creen. Los que no creen y no se arrepienten y no luchan, no van a reconocer al último. Los que sí se arrepienten y están dispuestos a dar sus vidas, en este caso por el último, entonces se les revela el primero.
¿Sí me explico? O viceversa. Los que se arrepienten de haber rechazado al primero, se les revela al último. Es lo mismo con Yahushua y el Padre. Nadie conoce al Hijo a menos de que el Padre se lo revele. Y nadie es capaz de conocer al Padre a menos de que el Hijo le revele al Padre. Nadie va a poder ver al último sin aceptar al primero. Y nadie va a poder reconocer al último sin aceptar al primero. Y obviamente sin aceptar al último no tienen nada. En el sentido de que, porque tristemente los que no aceptan al último es porque piensan tener al primero, pero a través de una falsa doctrina, entonces no es el verdadero. Ni siquiera saben que podría llamarse primero. En ese tiempo Yahusef mandó a su oficial que llenara sus sacos con comida y que pusiese la plata de cada hombre en su saco y que pusiese la copa en el saco de Benjamín. Entonces vean, Yahushua dijo, pasa de mí esta copa. Y Yahusef está diciendo, pongan mi copa en el saco de Benjamín. Porque Benjamín es el último hijo de Jacob, representa al último que vendría en el fin de los tiempos, a quien Yahushua el primero le pasa la copa. ¿Estamos? En el saco de Benjamín, y que les dé a ellos provisiones para el camino, y ellos hicieron así con ellos. Y al próximo día los hombres se levantaron temprano en la mañana, y ellos cargaron sus burros con su grano, y ellos se fueron con Benjamín, y ellos iban a la tierra de Canaán con su hermano Benjamín. Y iban todos felices, diciendo, lo logramos, gente, vamos. Ellos no habían ido lejos de Mizraim cuando Yahusef mandó a aquel que estaba puesto sobre su casa diciendo, levántate, persigue a estos hombres antes de que ellos se vayan demasiado lejos de Mizraim, y diles a ellos, ¿por qué han ustedes hurtado la copa de mi soberano? Entonces los va a acusar de ladrones. Pero como la copa va a estar en el saco de Benjamín, entonces al que está acusando de ladrón es a Benjamín. Lo cual se conecta con el hecho de que Yahushua dijo que sería como ladrón en la noche. Entonces el último viene como ladrón. Por eso a Benjamín, el último hijo, lo acusan de ladrón. Quien tiene la copa que Yahushua pasó. Entonces, levántate, persigue a estos hombres antes de que ellos se vayan demasiado lejos de Mizraim, y diles a ellos, ¿por qué han ustedes hurtado la copa de mi soberano? Y el oficial de Yahusef se levantó, y él les alcanzó a ellos, y él les habló a ellos todas las palabras de Yahusef. Y cuando ellos oyeron esto, se enojaron sobremanera, y dijeron, aquel en quien se encuentre la copa de tu soberano, o aquel con quien se encuentre la copa de tu soberano morirá, y nosotros también nos volveremos esclavos. No habían entendido, no aprendieron la lección con Jacob. ¿Recuerdan cuando Jacob dijo, la persona que tenga sus ídolos Labán que se muera? Y era Raquel, y él no sabía. Entonces Raquel murió cuando nació Benjamín, y ahora Benjamín tiene la copa, y ellos dicen, el que tenga la copa que se muera. Misma situación, repito, no aprendieron el error de Jacob que trajo la muerte de Raquel. Y ahora lo que están diciendo es como profético, están diciendo el último, el que tiene la copa es el que va a tener que morir, mientras los demás de las tribus viven. ¿Estamos? Mostrando también la conexión de la copa con tener que morir. Aquel con quien se encuentre la copa de tu soberano morirá, y nosotros también nos volveremos esclavos. Por sus propias palabras se están haciendo esclavos de Yahusef, así como después los pocos e incluso los muchos se harán siervos de Yahweh, Yahushua y el último. Y ellos se apuraron, y cada hombre bajó su saco de su burro. Imagínense los de ¿verdad? Segurísimo, este hombre está loco, ahora para que vea. Todo el mundo abriendo, y tras de eso él empezó a abrirlos desde el mayor hasta el menor, para hacer la cosa más dramática. Y ellos, dice, ellos se apuraron, y cada hombre bajó su saco de su burro, y ellos miraron en sus bolsas, y la copa se encontró en la bolsa de Benjamín, y todos ellos rasgaron sus ropas, y regresaron a la ciudad, y azotaban a Benjamín por el camino. Y, ay, pero después le iba a tener que reclamar a Yahusef, mira todo lo que me hicieron, pues, que una vez más es mostrando cómo van a azotar al último, así como golpearon a Mashiach. Azotaban a Benjamín por el camino, por la doctrina, continuamente pegándole hasta que entró a la ciudad, y ellos se pararon ante Yahusef. Y el enojo de Yahudá se encendió. Usted se imagina si Yahudá estaba a cargo de toda la situación por Benjamín, y se encuentra que Benjamín tiene la copa. Y el enojo de Yahudá se encendió, y él dijo, como vive Yahweh, este hombre me ha traído de vuelta solamente para que yo destruya Mizraim hoy día.
Me está devolviendo solo para que le destruya toda la ciudad. Y los hombres vinieron a la casa de Yahusef y encontraron a Yahusef sentado sobre su trono y todos los hombres poderosos parados a su derecha e izquierda. Y Yahusef les dijo a ellos: ¿qué es este acto que ustedes han hecho? Que ustedes quitaron mi copa de plata y se fueron. Sin embargo, yo sé que ustedes quitaron mi copa para saber por medio de eso en qué parte del país estaba su hermano. Entonces vean cómo en cierta manera les da ahí una justificación, una excusa. Como yo entiendo que quieren saber dónde está su hermano, para que se calmaran. Yo sé que ustedes quitaron mi copa para saber por medio de eso en qué parte del país está su hermano. Aquí en Génesis 44:15 dice: ¿no sabían ustedes que un hombre que es como yo puede seguramente leer las señales? Y Judá dijo: ¿qué podríamos decir nosotros a nuestro soberano? ¿Qué deberíamos decir nosotros y cómo nos mostraremos inocentes? Yahweh el poderoso hoy día ha hallado la iniquidad de todos sus siervos, por eso él ha hecho esto a nosotros hoy día. Y Yahusef se levantó y agarró a Benjamín y le llevó de sus hermanos con violencia. Y él vino a la casa y cerró la puerta hacia ellos. Y Yahusef mandó al que estaba puesto sobre su casa que él les dijese a ellos: así dice el rey, váyanse en paz a vuestro padre. He aquí yo he tomado al hombre en cuya mano se encontró mi copa. Ya para cerrar, vemos que él aquí los está probando, porque les dice: ya tranquilos, ya agarré al ladrón. Porque viene como ladrón en la noche. Ya agarré al ladrón, ustedes váyanse tranquilos, para ver cuál es su reacción. Porque si ellos dicen: bueno, está bien, salado él, robó, Yosef dice: me lo dejo, de por sí no lo quieren, no lo aprecian, como no me apreciaron a mí. Pero si están dispuestos a pelear por él, incluso después de él haberse robado algo, ¿verdad? Según lo que están pensando, si están dispuestos a pelear por él, entonces significa que ya se arrepintieron. Que se arrepintieron de sus pecados por haber vendido a Yosef. Entonces dice: váyanse en paz a vuestro padre, he aquí yo he tomado al hombre en cuya mano se encontró mi copa. Así como toma el último y se sienta en el mismo trono. Dice: ¿cómo nos daremos cuenta que es el último? ¿Cómo identificarlo? A través de la prédica, a través de la doctrina. Por eso la necesidad de estudiar la escritura y de buscar al Padre en oración. El Padre lo va a revelar. A algunos se los va a revelar directamente a través del entendimiento, del sentimiento, digo yo sentimiento en el sentido de cómo hizo a Pedro entender. Y digo sentimiento porque Pedro era muy emocional. En parte de esa característica de él lo llevó a entender rápido que Yahushua era Mashiach. En algunos casos sueños, cosas así, pero principal es, o sea, leer la escritura y ver que la persona enseña lo que la escritura dice. Y lo digo por lo que dice Juan 10 acerca del buen pastor, que las ovejas oyen la voz del buen pastor y le reconocen. Entonces no va a ser por vista, va a ser por oído, según la escritura, el reconocer al buen pastor. El tomar la copa con él se conecta a los pocos con él. No entendí, hermana. O sea, el que Benjamín lleva la copa representa el cómo Yahushua pasa la copa al último, el testigo como Moshe, para que muera como él murió. Ahora, si vemos a los demás hermanos como los muchos y a Benjamín como los pocos, por ser el último, también se puede ver de cierta manera. Pero como la copa representa la muerte, entonces no, porque los pocos no mueren. Él partió el mapa en 4 partes. Así como el paraíso, del paraíso salía un río que se separaba en 4 brazos. Y en medio del jardín estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, que son como el primero y el último. Yahushua, que en un árbol se convirtió en el árbol de la vida, en un madero, y el último, que a través de su sacrificio se va a convertir en el que da el conocimiento del Padre, el conocimiento del bueno. Entonces sí, curioso como en el trono estaban Yahusef y Benjamín como los 2 árboles, y Egipto dividido en 4 partes como el río que se separa en 4. No, Winderson, como le digo, en la escritura hay una parte también, el 6º sello. Ahora mencioné la trompeta, pero en el 6º sello va a haber, el sol se va a poner como tela de luto y la luna como sangre, pero no dice por 3 días, no dice eso. Entonces no podemos meterle a la escritura que van a ser 3 días solo porque en Egipto sucedió 3 días. ¿Sí me explico? Dice que se va a oscurecer el sol y la luna. Entonces básicamente, de ser como sucede, como se explica ahí literalmente, sería que al mismo tiempo se va a eclipsar el sol y la luna, lo cual solo eso ya debería poner a todo el mundo en ¿cómo es posible? ¿Verdad? Porque como nos han dicho que sucede, no puede ser. Y si sucede así, es porque lo que nos han dicho es mentira, con respecto a la forma de la Tierra, por ejemplo. Así como cuando se eclipsó el sol por 3 horas.
¿Eso cuándo ha pasado? No puede pasar, según lo que nos dicen, pero pasó en el tiempo de Yahushua, cuando murió y resucitó. Bueno, murió.